Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos conectados en un nuevo espacio diferente y queremos continuar fomentándolo para seguir estando cerca entre nosotros en estos momentos. Mi nombre es Ezequiel Fanelli, gerente del segmento Personas. Les quiero dar la bienvenida a esta nueva charla dentro del marco del ciclo de charlas online. Hoy nos convoca un tema interesante y muy convocante que es invertir desde 100 pesos. Lo voy a presentar a Jaime Freire, que él es jefe comercial de Fondo FIMA y nos va a estar acercando los primeros tips y las primeras recomendaciones para los primeros pasos en el mundo de inversiones. Ricardo, bienvenido. Hola, ¿cómo andás? Hola Ezequiel, muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, Ricardo, te cuento que la charla de hoy es una de las más convocantes y hay una audiencia muy interesada en escucharte y escuchar los tips y recomendaciones que tenés para acercarle. Yo les voy a compartir unas primeras pautas de este espacio. La idea es que dure una hora y ustedes van a poder ir haciendo preguntas en el espacio que tienen en el margen derecho, que es un formulario para poder hacer preguntas, y yo las voy a ir rescatando. Por otro lado, les quiero comentar que va a estar siendo grabada esta presentación y después van a poder acceder al mismo link y va a estar también la presentación para poder revisarla. Y por último, vamos a estar contando con una encuesta y les pedimos ese feedback para seguir creciendo y para seguir mejorando estos espacios. Por último, antes de darle la palabra a Ricardo, cuando planteamos estos temas en agenda, siempre hay tres temas que nos convocan y son como mitos de cara a la inversión, que queremos que en el transcurso de la charla de Ricardo seguramente iremos barriendo, que tiene que ver uno con qué monto es necesario para hacer una inversión, otro que tiene que ver con qué plazo es necesario, generalmente está asociado a la inversión con un plazo muy lejano, y por otro lado también el tema de la complejidad, entender que la inversión es algo complejo, es algo que está alejado, que está para otro. Y bueno, seguramente esos tres temas se irán barriendo y iremos viendo que son como mitos que están instaurados, pero queremos ir barriendo estos mitos con la charla de Ricardo. Ricardo, te dejo, yo me quedo muteado y cualquier cosa intervenimos con algunas preguntas que vayan saliendo o directamente en el espacio final de preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Ezequiel. Definitivamente me queda como compromiso poder responder esas tres consultas o mitos y por supuesto muchos más. La idea es llevar en este espacio un lenguaje cotidiano, un lenguaje simple, acercar de alguna manera el mundo de las finanzas a la gente y para eso es importante poder hacerlo de forma simple. Cuando nos propusieron hablar de las finanzas, primeros pasos, invertir desde 100 pesos, nos pareció un muy interesante desafío. Pero para eso, lo primero con lo que me gustaría arrancar, es hablando del ahorro. Todos entendemos qué es ahorro. No creo que nadie de los que estamos hoy compartiendo esta charla pueda decir que no es saludable ahorrar, que no está bueno. Y todos sabemos que ahorrar termina siendo la diferencia entre el ingreso y el consumo de las personas. Eso, en definitiva, es la definición de manual. Es decir, lo que me ingresa menos lo que gasta, la diferencia es lo que me queda ahorrado. Y uno puede ahorrar para diferentes cosas, con diferentes objetivos. Puedo ahorrar en un corto plazo para pagar la tarjeta de crédito en unos pocos días, puedo ahorrar para pagar el alquiler, las expensas, para las vacaciones, que espero que sean este verano, para cambiar el auto, para mudarme, para eventualmente mi retiro. Y en algunas veces que me ha tocado preguntar, y bueno, a alguien por qué ahorras, me han dicho, no, la verdad no tengo un objetivo definido, pero está bueno, me parece que está muy bien ahorrar. Y eso está muy bien, definitivamente. Entendamos que ahorro es, como dije hace un minuto, la diferencia entre el ingreso y el consumo. Pero ese ahorro que nosotros guardamos, que tenemos, esa diferencia que queda, esos billetes, ese monto de dinero que nos queda, en economías donde existe inflación, claramente esa cantidad de dinero en el tiempo va perdiendo su valor, su poder de compra. Es decir, hoy pensaba y decía, bueno,
¿cuánto cuesta una docena de huevos? 70 pesos, vamos a suponer. Quizá hoy con 70 pesos voy y compro media docena de huevos, no una docena, si no sería bastante barato, media docena de huevos, y entonces digo, bueno, dentro de 6 meses con estos 70 pesos compraré media docena de huevos, probablemente no. Y entonces requiere que nosotros ese ahorro lo convirtamos de alguna manera en una inversión financiera para agregarle y hacer crecer el capital a partir de ese ahorro. Entonces ahí empieza el tema, dice, perfecto, yo ahorro y está clarísimo que me es favorable o me es saludable ahorrar. Ahora, ¿cómo hago yo para generarle crecimiento de capital y valor a ese ahorro que yo tengo a través de una inversión? Y ahí es donde lo primero que tenemos que hacer, y antes que nada, es entender que una inversión financiera requiere como primera instancia, y fundamental, y es fundamental, lo remarco, conocernos a nosotros mismos como inversor. Es muy importante saber qué tipo de inversor soy, porque si no, probablemente elija una inversión por algún atributo que no es el más importante o que no se adecua a mi necesidad, y termine haciendo una inversión incorrecta en función de lo que yo quería hacer. Claramente, si uno no hace la inversión de acuerdo a los deseos o atributos que tiene como inversor, probablemente una mala experiencia me deje fuera de juego para el futuro porque me va a frustrar de alguna manera, y eso no está bien, no sería conveniente, porque la realidad es que hay diferentes tipos de productos para diferentes tipos de inversores, y está muy bien que los primeros pasos en inversión sean dados con cautela. Entonces, dicho esto, quiero conocerme como inversor. Tengo que determinar qué perfil de inversor soy, cuál es mi perfil. Y ahí hay una pregunta que dice, ¿es necesario conocer mi perfil de inversor? Definitivamente sí, lo acabo de decir, es muy importante. ¿Y qué tipo de perfiles de inversor perfil de inversor existe hoy? Principalmente en grandes rasgos hay 3 tipos. El perfil de inversor conservador, hay inversores conservadores, que son aquellos que no les gusta perder plata, en definitiva a ninguno nos gusta perder plata, pero se sienten muy mal cuando eso ocurre, y la realidad es que no quieren y no se sienten cómodos, y entonces están dispuestos a sacrificar un poco de rentabilidad, de rendimiento, de ganancia, con tal de no asumir riesgos. Y eso es importante destacarlo, porque el inversor conservador, cuando elige un activo que tiene riesgo, y ese activo que tiene riesgo, puede ser un bono, una acción, baja de valor en el mercado, la pasa mal. Entonces uno se tiene que pensar, uno tiene que poner y decir, si mi perfil de inversor es conservador o no, no lo sé, pero ¿qué me pasa si una inversión mía baja de precio? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo me siento yo? Me pongo de mal humor, me duele la panza, voy a cenar a casa y no hablo durante la cena. Me pasan esas cosas cuando yo veo que en mi posición que tengo menos plata de la que puse. Si me pasa eso, definitivamente no me gusta asumir riesgo y mi perfil es conservador, con lo cual el consejo siempre es buscar instrumentos de acuerdo a mi perfil conservador. También existen el perfil de inversor moderado. Moderado es aquel que busca asumir un poco de riesgo buscando un poco más de rentabilidad que el conservador. Está dispuesto a asumir algo de riesgo con tal de ganar algo más. No le alcanza con la rentabilidad que tendría una inversión conservadora y decide asumir riesgo. Quizá con una parte de su inversión, de su dinero, del capital invertido, porque si pongo todo, quizá tampoco me puede generar nervios o situaciones complejas, y entonces quizá una parte de mi inversión la pueda destinar, siendo moderado, a algún activo que implique algo de riesgo con el consiguiente premio.
que es mayor rentabilidad que la anterior. Y por último, dentro de los tres grandes grupos, por supuesto que hay matices. Uno no es completamente uno u otro, podría tener una mezcla entre ambos. Tenemos a los arriesgados. El perfil de inversor arriesgado es aquel que está dispuesto a asumir alto riesgo con tal de obtener un buen premio, es decir, una muy buena rentabilidad esperada. El riesgo, entonces vamos a la inversión siguiente, a la diapositiva siguiente, en donde se formula la pregunta importante es ¿qué busco yo cuando hago una inversión? ¿Estoy dispuesto a asumir riesgo? ¿No quiero asumir riesgo? ¿Quiero ver los rendimientos diarios? ¿Qué tipo de objetivo de inversión tengo? ¿Para qué lo voy? ¿Para qué estoy ahorrando? ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Cuál es mi objetivo? Entendamos que ahorrar o invertir hoy es no realizar una inversión, una compra, un consumo hoy para realizarlo en el futuro. Yo postergo una compra de algún bien o servicio hoy para hacerlo en el futuro. Y ese tiempo requiere que genere alguna rentabilidad y algún crecimiento de capital que me permita comprar algo mejor en el plazo que me había determinado. Entonces, ¿qué busco con una inversión? Es importante saber para qué lo hago y qué estoy dispuesto a hacer o arriesgar o dar para que eso ocurra. También una de las cosas que son muy importantes a la hora de empezar a invertir y ser un inversor financiero, y en todos los niveles, primeros pasos y los que siguen, es incorporar claramente el concepto de diversificación. La diversificación es un concepto que deberíamos incluir y tener presente en todo momento. ¿Y qué significa diversificar en finanzas o en instrumentos financieros? Es no poner toda mi inversión en un solo activo. Es comprar más de un activo que me permitan de alguna manera poder nivelar eventos de mercado, es decir, cuestiones que puedan ocurrir con subas o bajas de precio. Cuando ocurren eventos de mercado o la demanda y oferta y demanda de mercado hace que un activo aumente de valor u otro disminuya, al tener más de uno, el promedio de mi inversión se va a sostener y va a ser más estable en el tiempo. Cada vez que yo hablo de diversificación, me acuerdo, voy a tomarme la atribución de contar, me acuerdo de mi abuela cuando yo era chico me decía que los huevos había que ponerlos en diferentes canastas. La verdad que en esa época no lo entendía, los huevos en diferentes canastas, decía, ¿qué tiene que ver? O sea, pongo los huevos de diferentes colores en diferentes canastas, los blancos y los de color. Pero la realidad es que con el tiempo entendí cuán importante esto, y bueno, y aprovecho este lugar para reconocer y recordar ese sabio consejo de mi abuela. La diversificación es importante, es muy importante a la hora de convertirte en un inversor financiero. ¿Qué es riesgo? Qué gran palabra, porque todo el mundo habla de riesgo. ¿Qué es riesgo? Riesgo en finanzas es perder en algún momento determinado algo de capital o estar perdiendo algo de capital. Es decir, no es solamente pierdo la ganancia, porque me han preguntado, ¿pierdo los intereses? No, el riesgo te puede llevar a que tengas en algún momento determinado de tu inversión menos plata de la que pusiste, de la que usaste para comprar, de la que invertiste. Con lo cual el riesgo en finanzas es estar en algún momento determinado perdiendo, o depende, si vos vendiste, haber perdido parte de tu ganancia o eventualmente capital. Entonces, cuando nosotros decimos este activo o este bono tiene más riesgos que el otro, quiere decir que ese bono puede bajar más que el otro en el mercado de precio. Y entonces, si baja de precio, obviamente mi bono vale menos, si vale menos, tengo menos dinero y con lo cual estoy perdiendo algo más. La contrapartida del riesgo es el retorno, es decir, si yo asumo más riesgo es para tener un premio más alto. Entonces, si asumo más riesgo, le pido a ese activo que rinda más
y me permita ganar en las épocas o en los momentos de mercado en donde ese activo suba. Entonces no es que solamente uno asume riesgo por asumirlo gratis y sin sentido, sino que tiene una contrapartida que es importante, que es el retorno, es la rentabilidad, es la ganancia que uno le pide a la inversión. Y dicho esto, si se entendió este tercer punto, me voy al cuarto, que es tan fundamental como los anteriores. Yo creo que a todo el mundo le encantaría ganar mucha plata sin riesgo y en corto tiempo. La realidad es que estas tres cuestiones no se dan. Entonces, el horizonte de inversión, que es la palabra técnica, se refiere al tiempo que deberíamos dejar el dinero invertido. ¿Para qué? Para que esos activos, esos bonos, esas acciones o esos activos financieros a los cuales yo invertí, o esos fondos de inversión, maduren en el tiempo y puedan darme la rentabilidad que yo estaba buscando. El horizonte de inversión también me permite que ante una eventual baja de mercado, yo entendiendo que es un activo de largo plazo o de mediano plazo, le dé tiempo a mi inversión para poder recuperar y salir con una rentabilidad. Es importante esto porque a veces uno ve que, por ejemplo, fondos de bonos largos o de acciones suben mucho y entonces dicen, bueno, yo tengo plata para invertir, pero por un mes o por 2 meses y la voy a poner en este fondo de acciones que está subiendo un montón y resulta ser que suscribe el fondo, pone la plata en el fondo y el fondo, en ese caso, por una cuestión de mercado, por un evento puntual, las acciones que componen la cartera del fondo empiezan a bajar de precio. Y si empiezan a bajar de precio, el valor de mi inversión empieza a disminuir. Y yo la plata la necesitaba en 2 meses y resulta ser que la recuperación de esa baja demora más de 2 meses. Y ahí tengo 2 posibilidades. O tengo que dejarlo invertido en ese fondo esperando que recupere la baja de mercado y conseguir el dinero de otra parte, o bien tengo que sacar el dinero de ese fondo de acción, asumir la deuda, y en realidad no tiene sentido, porque entendamos que un fondo de acciones es de largo plazo. No voy a invertir dinero que tengo destinado, comprometido en el corto plazo, en un fondo de largo plazo. Y eso pasa con los fondos, con los bonos, con cualquier activo financiero que tenga riesgo de precio. Cuanto más largo es el plazo, más premio le pido, más rentabilidad, más retorno, pero más riesgo asumo. No pongo plata de corto plazo en activos de largo plazo. Dicho esto, esto es sumamente importante y eso en general los activos de mercado uno puede y tiene posibilidades de obtener o de conseguir la información de cuán largos son en función de sus vencimientos, en el caso de los bonos, o el horizonte de inversión recomendado en el caso de los fondos. Y ahí viene la pregunta, dice, yo soy 100% conservador. Ahí dejé un poquitito el sesgo ahí de la respuesta o algo les adelanté. Anteriormente, uno no es 100%, es mayoritariamente uno de los 3 perfiles, pero en general uno no es 100% conservador o 100% moderado o 100% arriesgado. Existe o puede ocurrir que en general yo sea conservador, que no quiera asumir riesgos, que no me guste, pero una pequeña porción de mis inversiones, una participación, un porcentaje menor, lo pueda invertir en un activo que me permita ganar algo más, con algo de riesgo por supuesto, pero que me permita ganar algo más que en los activos conservadores. Si nosotros tenemos en cuenta todo esto, vamos a saber qué perfil de inversor tenemos y además, para ayudarnos a responder a definirlo y a responder estas preguntas, tenemos una herramienta que se llama el test del inversor. Están en las páginas del banco, está en la página del banco y en la de FIMA también, que respondiendo a una serie de preguntas con respecto a
experiencia de mercado o qué cantidad de dinero está invirtiendo en un activo determinado. Nos puede ayudar a definir el perfil del inversor, con lo cual también tenemos una herramienta que nos puede ayudar en el momento de tener que decidir, además de responder las preguntas que a mi criterio sigo y suscribo son sumamente importantes antes de empezar. Bien, ya estamos listos, ya sabemos qué perfil de inversor tengo, yo sé más o menos en qué objetivo de inversión y para qué lo estoy haciendo, para qué quiero invertir. Y ahí empezamos, bueno, hay que decidir qué hay. Bueno, el Banco de Galicia, por supuesto, pone a disposición de sus clientes en todas sus plataformas las opciones de inversión, que lo llamamos inversiones clásicas y otras no tanto, porque en general hay algunas que no conocemos, que no son tan comunes, que vamos a hablar ahora también en unos minutos. Dentro de las inversiones que el banco pone a disposición está claramente el plazo fijo en pesos, dólares y UVA. Es un producto de inversión bastante conocido, con el cual el inversor pone dinero por un mínimo de 30 días y obtiene un rendimiento, a través de una tasa de interés, obtiene un rendimiento a su vencimiento. Uno sabe de antemano cuánto va a cobrar dentro de 30 días o el plazo que pone, que lo coloca, pero no lo puede tocar, no puede hacer uso de ese dinero por el plazo que lo colocó. En este caso, mínimo 30 días. El banco tiene en pesos, en dólares y en UVA. En UVA es un plazo fijo que permite ajustar por inflación y que sigue el índice, que nos permite de alguna manera acompañar ese indicador. También el banco pone a disposición para aquellos que quieren comenzar a invertir en forma directa y no a través, por ejemplo, de un fondo de inversión, bonos, acciones o licitaciones de bonos primarias que también el banco disponibiliza en sus plataformas de inversión. Y por último, antes de ir ya directamente al tema a los fondos FIMA, siempre o casi siempre, y es muy común, porque claramente es un tema cultural que nos pasa, interpretamos o consideramos que comprar dólares también es una inversión. De hecho, lo hacemos, es un ahorro en otra moneda que se valoriza o no, en general sí, contra el peso, y el argentino en general también lo usa como un instrumento de inversión. Hay encuestas que hemos hecho, y hay una encuesta que hace unos años se hizo en la Cámara de Fondos, en donde cuál era el ahorro de inversión en Argentina y que prefería el argentino a la hora de invertir, y los dólares habían salido como un instrumento o una opción de inversión, y al igual que los inmuebles, y después venía el plazo fijo y otros instrumentos financieros, pero culturalmente es así, por eso no quería dejar de nombrarlo como una opción. Ahora, les dije que íbamos a hablar un poquito de fondos, y también creo que el plato fuerte de esta charla que hoy nos convoca. Empecemos. ¿Qué es un fondo común de inversión? A mí me gusta contar que un fondo de inversión es un vehículo de inversión en donde todos nosotros participamos juntos e invertimos nuestra plata, cada uno la que quiere o puede invertir. Son diferentes volúmenes, diferente cantidad, y compartimos una cartera de inversión que es manejada y administrada por un profesional en las finanzas. Y esa cartera de inversión puede ser de diferentes tipos, pueden ser de plazos fijos, pueden ser de bonos, pueden ser de acciones, y me permite obtener y beneficiarme de los atributos que tiene una cartera de inversión, que normalmente es bastante voluminosa, es grande, porque cuando hablo de personas, no solamente hablo de personas humanas, sino también personas jurídicas, es decir, las empresas también invierten en fondos de inversión, y hay inversores de diferentes tamaños, es decir, hay inversiones de diferentes tamaños. Hay inversores pequeños, por eso cuando hablaba Ezequiel y me decía esto de invertir desde 100 pesos, y sí, se puede empezar a probar a invertir en fondos desde 100 pesos, al igual que los plazos fijos que el banco ofrece,
Pero también hay inversores grandes. Entonces la cartera de inversiones, o sea, el patrimonio del fondo, todo ese volumen de dinero que el fondo recibe de los aportes de los inversores, se convierte en una cartera importante, un volumen importante. ¿Qué permite eso? Aprovechar oportunidades de mercado. El administrador tiene la posibilidad de, por manejar grandes volúmenes de dinero, de aprovechar mejores oportunidades de mercado y mejores condiciones de mercado ante una tasa de interés de un plazo fijo, sí, o de un precio de un bono. Siendo inversor del fondo, siendo inversor, uno lo que hace es beneficiarse de eso, de esa ventaja del volumen. Yo creo que está claro que es muy importante y es una ventaja muy importante. Ahora, uno de los puntos más relevantes es el monto mínimo de inversión inicial. Y entonces con 100 pesos yo puedo participar de un fondo que tiene un patrimonio de millones de pesos. Y entonces mi diversificación, es decir, mis 100 pesos participan de una cartera de muchos activos, porque el administrador del fondo no hace un solo plazo fijo, ni compra un solo bono para el caso de los fondos de bonos. Lo que hace es comprar muchos bonos, hacer muchos plazos fijos, es decir, diversificar. ¿Se acuerdan el segundo punto que hablábamos antes del perfil del inversor, cuando hablábamos de diversificación? El fondo es el producto diversificador máximo. No se puede, no hay un producto que diversifique más que un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque la naturaleza del fondo es atomizar el riesgo. Es decir, disminuir el riesgo de los activos invirtiendo en diferentes tipos de activos, en diferentes activos que conforman la cartera. Mis 100 pesos en un fondo de plazo fijo, para dar un ejemplo simple, está distribuido en plazos fijos de 15 bancos distintos. Por ejemplo, es como si cada uno de nosotros fuese con esos 100 pesos y lo distribuyera en hacer un plazo fijo en 15 bancos diferentes, un pedacito. Y entonces aprovecho la diversificación inclusive del riesgo que podría llegar a asumir mi inversión. Otra de las ventajas sumamente importantes de los fondos es que la acreditación, la liquidez, es decir, yo puedo sacar la plata del fondo cuando quiera. Si bien hay fondos que son de corto plazo, a mediano y de largo, que lo vamos a ver ahora, uno puede disponer del dinero en el momento que quiera y puede recibirlo en su cuenta de caja de ahorro o en su cuenta corriente en el momento. Hay fondos que pagan cuando uno saca en el momento, otros en las 24 horas, 48 o 72 horas. Y el tercer punto de los que figura acá, que me resulta sumamente relevante, es que la administración del fondo está a cargo de un equipo de profesionales en finanzas y que trabajan para hacer rendir el fondo de la mejor manera posible, lo máximo posible en función del riesgo que ese fondo tiene definido que va a asumir. Si es un fondo conservador, el administrador no va a asumir riesgos porque no es el core de ese fondo, y si es un fondo de acciones sí lo hará porque definitivamente el objetivo de ese fondo es darle mucha rentabilidad y asumiendo riesgo importante para poder satisfacer la necesidad o el deseo o la voluntad del inversor en ese tipo de fondos. Y ahora, es una parte, yo me quiero tomar 2 minutos para contar unas cuestiones técnicas que me resultan relevantes para poder seguir contando, y es lo siguiente. Cuando uno ingresa dinero en un fondo, cuando uno deposita dinero en un fondo, técnicamente se llama se suscribe cuotas partes. Y la cuota parte es la unidad de medida del fondo, unidad de cuenta. Es decir, dicho simple, el cliente cuando pone 100 pesos en el fondo compra cuotas partes. Correctamente suscribe cuotas partes y le van a dar una cantidad de cuotas partes equivalente a esos 100 pesos que puso. Vamos a suponer que esas cuotas partes valen 1 peso. Pongo 100 pesos en el fondo, es decir, suscribo 100 pesos en un fondo,
que las cuotas partes valen 1, con lo cual voy a obtener 100 cuotas partes. 100 cuotas partes se van a mantener en el tiempo, a menos que yo haga un ingreso, incorpore más dinero en el fondo o haga retiro total o parcial de mi inversión en el fondo. Esas 100 cuotas partes se van a mantener en el tiempo y lo que va a ir cambiando es ese precio de 1. Quizá mañana vale 1,10 y yo ya no tengo 100 pesos, tengo 100 cuotas partes que valen 1,10, que son 110 pesos. Y es lo que uno apunta cuando invierte en un fondo, es dice, bueno, yo lo que querría es que el valor de la cuota parte, porque no se llama precio, se llama valor de la cuota parte, aumente. Y ahí es donde yo veo mi ganancia, mi rentabilidad, con el aumento del valor de la cuota parte. Generalmente se asocia bastante a, si yo compro $100, los $100 siempre, el billete de $100 siempre va a ser $100, lo que va a cambiar es el precio de ese billete de $100, van a ser más o menos pesos. Esto, para hacer una analogía con el dólar, es lo mismo. Yo lo que hago es suscribir cuotas partes que tienen un valor y ese valor puede subir y eventualmente en los fondos de riesgo podrían bajar. Pero ¿qué pasa cuando quiero retirar dinero del fondo? Se llama rescatar. O sea, cuando yo coloco dinero, suscribo, cuando lo necesito sacar, rescato. Rescato cuotas partes. Vendo esas cuotas partes al precio del día que yo solicito el rescate, y se me va a acreditar el dinero en la cuenta, como dijimos recién, que puede ser en el momento, en 24, en 48 o en 72 horas. Entonces, dijimos, participamos, es un vehículo de inversión, son opciones de inversión, compuestas que se arman una cartera de inversión, administradas por un profesional, que me permiten ingresar a mí con 100 pesos a un fondo, al mismo fondo que ingresa otro cliente con más dinero o una empresa y también con otros volúmenes de dinero, y me permite aprovechar las ventajas de manejar una cartera de inversión de un patrimonio alto. ¿Hay un solo fondo? No. Hay diferentes fondos para diferentes perfiles de inversor. Si uno es conservador, va a encontrar en la familia de fondos FIMA fondos que son para clientes o para inversiones conservadoras. Si uno es moderado, lo mismo, y si uno es arriesgado también. Y esto es, de alguna manera, el gráfico muestra la familia de fondos FIMA cómo están ubicados en función de lo siguiente. Lo voy a explicar. Este gráfico muestra en el eje de abajo, en el eje horizontal, vamos a ver el plazo, el horizonte de inversión recomendado para cada fondo. Hay fondos de corto plazo, de mediano y de largo plazo. En el eje vertical vamos a ver el rendimiento esperado para cada uno de los fondos. Cuanto más largo nos vamos, más rendimiento le pedimos. Y abajo hay un triángulo que indica cuánto es el nivel de riesgo para cada uno de los grupos de fondos. Acá vemos que todos tienen un nombre, todos se llaman FIMA, que me encanta decir que FIMA es el apellido de la familia, y que los nombres son Premium, Ahorro Pesos, Ahorro Plus, Renta Pesos, FIMA Acciones, Capital y demás. En definitiva, cada uno de estos cuadritos es un fondo diferente y cada fondo tiene un objetivo distinto, va a hacer diferentes cosas para inversiones distintas, para perfiles de riesgo de inversores diferentes. Ahora, como solo tenemos una hora, digamos bastante bien, y no quiero dejar de contarles las herramientas para poder invertir, vamos a hacer foco en solamente 3 de los fondos FIMA. El FIMA Premium, que es el primero que ven, acá yo tengo un puntero, que es este que estoy marcando acá, el Ahorro Pesos y el Capital Plus, que está aquí arriba. El resto, por supuesto, de los fondos también lo podemos consultar en la página de FIMA o en la página del banco. Hay información, muchísima información para poder seguir hablando o investigando sobre el resto de los fondos. Ricardo, ahí déjame hacerte una consulta. Varias preguntas están apuntando a este tema, ¿no? A este tema de, ¿puedo entrar con 100 pesos?
¿Qué significa esto de liquidez inmediata? ¿Qué fondo es el que me puede proveer este tipo de herramienta para poder entrar con algo y poder administrar en el corto plazo, en el muy corto plazo? Sí, bueno, a ver, empiezo por la primera parte, 100 pesos. 100 pesos, en definitiva es un símbolo, es simbólico los 100 pesos. 100 pesos hoy es bastante poco dinero, nos alcanza para comprar pocas cosas. Y pensar en hacer una inversión con 100 pesos es como extraño, sin embargo es un símbolo. Lo que queremos decir con esto es que todos podemos ser inversor de fondos, que no es un problema de volumen de dinero, no es una restricción la cantidad de dinero que tengas. Y lo importante de esto es entender que como es un fondo común de inversión, yo voy a tener con mis 100 pesos una rentabilidad equivalente a la que tiene otro cliente con más dinero, es decir, no en términos absolutos, no en cantidad de dinero, sino en porcentaje. Si el fondo tiene un rendimiento del 20%, me va a rendir 20% a mí con 100 pesos como a otro que tiene 1.000.000 de pesos. Y esa es una gran ventaja, que es lo que hablábamos antes de aprovecharlo de la cartera. El primer punto es, y todos nuestros fondos FIMA, excepto el FIMA PB Acciones, que requiere un poquitito más, en el caso que requieren 100 pesos es el mínimo de inversión. El otro tema era la liquidez, cuando tengo disponibilidad de los fondos. Todos los fondos, si bien, como les mostré en el gráfico anterior, tienen un horizonte de inversión recomendado, que algunos son de largo plazo, y lo conveniente es, si voy a invertir en un fondo FIMA Acciones o un fondo FIMA Renta Plus, está muy bueno pensar en que ese dinero no lo voy a necesitar por un tiempo bastante largo, pero hay otros que son muy cortos, como en este caso el FIMA Premium. El FIMA Premium, el horizonte de inversión recomendado es un día. Es decir, yo puedo suscribir hoy el monto que quiera, puedo rescatar mañana, el dinero se me acredita en la cuenta, en Banco Galicia, en la cuenta, la caja de ahorro, en la cuenta corriente, y voy a haber tenido rentabilidad por un día. Es decir, voy a tener una ganancia por ese dinero colocado en un día. Y está bueno entender porque el FIMA Premium es el fondo que menos, es el más conservador de todos. A mí me gusta decir que no tiene, y que es real, no tiene riesgo de precio de los activos, porque son plazos fijos, porque la conformación de la cartera de este fondo es el 50% del fondo invierte en plazos fijos, y el otro en los bancos de primera línea del país, del sistema financiero, en los mejores bancos, y el otro 50% lo tiene líquido, cash, en una cuenta para hacer frente a rescates o en una cuenta que tiene una remuneración, que es un poco menor que la de los plazos fijos, pero que tiene remuneración. Entonces, siendo un plazo fijo y teniendo cuentas remuneradas en la cartera, no hay un efecto precio de mercado que le impacte negativamente. ¿Por qué? Porque son activos a devengamiento, y por lo tanto mañana valen un poquito más que hoy. ¿Son 100% sin riesgo? No, en realidad lo que dice el fondo no tiene riesgo de precios de los activos. Es decir, mañana, si todo está bien y no hay ningún evento que lo afecte al fondo, mañana voy a tener un poco más de plata que lo que tenía hoy, porque el valor de cuota aparte va a haber aumentado. Este es el fondo que utilizan las empresas para el manejo del flujo de fondos de corto plazo, para rentabilizar esos excedentes, para cuando uno cobre el sueldo y tiene que pagar la tarjeta a los pocos días, rentabilizar ese dinero, para esperar una oportunidad de mercado y entonces tener la plata, porque en el momento que yo entro en la plataforma y quiero rescatar el fondo, en ese mismo momento yo la plata la tengo en la cuenta. Así que realmente es el fondo útil para la pregunta que vos me acabas de hacer, y además no deja de ser el primer escalón de la escalera del gráfico que vimos recién. Está muy bueno arrancar por el primer escalón. Dicho esto, y esperando haber respondido las consultas, si no me las volvés a formular Ezequiel más adelante, querría contarles que para aquellos
clientes que buscan algo más, incorporarle a la cartera de inversión que no sea solamente plazos fijos y cuenta a la vista, remunerada, y quieran que su cartera busque un poquito más rendimiento, está el FIMA Ahorro Pesos. El FIMA Ahorro Pesos incluye a una cartera de plazo fijo, bonos, que es de corto plazo, de bajo riesgo, muy poca volatilidad. La volatilidad son la variación de precios de que cuando sube y baja. Y la verdad que es un instrumento ideal para inversiones un poquito más largas, comparables con un plazo fijo, por ejemplo, porque tienen rendimientos parecidos y nos permite tener disponibilidad en cualquier momento y el dinero se acredita a las 24 horas de solicitado el rescate. Es decir, yo te pido hoy, Ezequiel, el rescate de este fondo y mañana tengo la plata en mi cuenta monetaria, la cuenta que tengo relacionada con el fondo. Si bien lo importante, la liquidez está permanentemente, es importante saber que este fondo, al incorporar bonos, empieza a incorporar riesgo, aunque es muy bajo, pero eventualmente podría bajar de precio. Podría bajar el valor de cuota aparte. Es importante dejarlo en claro para que las inversiones que son muy cortas vayan al FIMA Premium y las inversiones que ya son de entre 30, 60 o más días pueden ya estar perfectamente en este fondo. Y por último, de los tres, porque hay más, pero me encanta, quise cerrar con estos tres, está el FIMA Capital Plus. El FIMA Capital Plus es un fondo de bonos más largo, ya acá no estamos hablando de más de 6 meses de horizonte de inversión de recomendado, y lo que busca este fondo, se suscribe en pesos, se rescata en pesos, y el valor de cuota aparte está nominado en pesos. Lo que busca este fondo es acompañar la evolución del tipo de cambio, es decir, el dólar oficial. Este fondo va a ir acompañando, lo replica exactamente no, pero lo va a ir acompañando, puede eventualmente dar un poquito más que la variación del dólar, o un poquito menos, pero la realidad es que es muy parecido su evolución, y nos permite, con pesos, poder acceder a un instrumento, un fondo, que va de alguna manera acompañando la evolución del tipo de cambio. No me gusta decir que lo copia, porque no lo copia, sino que intenta tener el mismo rendimiento y a veces inclusive hasta lo puede llegar a superar. El rescate se paga las 48 horas solicitado en la cuenta, se acredita y es para objetivos de inversión de aquellas personas que dicen, con mis pesos quiero invertir en algo que vaya acompañando al a la evolución del precio del dólar oficial. Bien, preguntas que nos hacen y que quise traerlas hoy acá, y es: ¿el FIMA Premium lo comparo con un plazo fijo? La respuesta es que no. El FIMA Premium ese es el primero que estuvimos hablando, y es un fondo que invierte, que tiene un rendimiento un poco inferior al plazo fijo tradicional. La ventaja que tiene es que tiene liquidez inmediata, entonces me permite tener el dinero en todo momento. En el caso del plazo fijo hay que esperar 30 días. Y además, otra de las cosas que también me permite el FIMA Premium es que al no tener un rendimiento diario, porque el valor de cuota aparte cambia todos los días y las carteras se van valorizando día a día, ante una eventual suba en la tasa de interés, el fondo va captando esa suba y va haciendo el catch-up de esa tasa, copiándola y generando como si fuera una tasa variable. No me fijo una tasa por 30 días, sino que aprovecho la suba de mercado. Otra de las cosas, si es lo mismo que comprar bonos de forma directa, el FIMA Ahorro Pesos. A ver, uno tiene las dos opciones, el banco nos da las dos opciones. Yo puedo, con mi inversión, ir a la plataforma y comprar diferentes bonos, tengo que elegirlos, o diferentes acciones, elegir cuáles, cuánto, armar mi cartera y hacer un seguimiento, porque ahí soy yo el que decide cuándo compro y cuándo vendo, y por supuesto lo puedo hacer. La realidad que no es lo mismo, porque el fondo, si bien podríamos tener los mismos activos,
Antes les había contado que hay un profesional en finanzas administrándolo y buscando las oportunidades de mercado, que quizá a uno en forma personal se les escapa, pero piensen que es una persona a la cual trabaja de eso y le pagan para buscar la mayor rentabilidad y las oportunidades de mercado, y trabaja para mí, para el cuotapartista, para el que está poniendo el dinero, y entonces de alguna manera no es lo mismo. Y tampoco por ahí consigo los mejores precios en forma directa que si lo hago a través de un fondo. Y en el caso del Capital Plus, que las preguntas me dicen, ¿estoy comprando dólares en el Capital Plus? No, estás invirtiendo en un fondo en pesos que te va a pagar en pesos y que acompaña la evolución del tipo de cambio. En ningún momento es dólar, no estás comprando dólar, sino que estás invirtiendo en un instrumento, en un vehículo que va acompañando ese tipo de inversión. Bien, ahora, estos son muchas cosas, son muchos conceptos nuevos, hablamos de cosas que, y en un idioma que no es el habitual, pero yo quería dejar en claro esos conceptos más técnicos, poquitos, pero más técnicos, para que se entendiera lo que uno después termina leyendo en los tutoriales o en las páginas tanto del banco como la de fondofima.com.ar. Hoy tenemos mucha información que nos permite poder dar nuestros primeros pasos y entender cómo es esto de los fondos comunes de inversión y profundizar un poco lo de esta charla. Tenemos, cuando creamos la página de FIMA, en fondofima.com.ar, uno de los objetivos era hacer una sección educativa, no queríamos dejar de hacerla, y tenemos videos educativos que hoy nos permiten y le permiten a clientes o no clientes entender cuáles son las cosas más significativas o más importantes de los fondos. Tenemos herramientas muy útiles. Yo recomiendo una que a mí me encanta, que es el simulador. El simulador está en fondofima.com.ar herramientas. Me permite poner qué hubiese pasado si yo invertía, en este caso puse el ejemplo de 1.000 pesos, en un plazo determinado. Puedo simular en último mes, 30 días, o sea, de diferentes plazos, o inclusive poner un periodo a mano, seleccionar en hasta 3 fondos, y después me va a aparecer estas 3 barras que tienen esas partes más naranjas, que uno las puede variar porque son variables y puede cambiar la proporcionalidad de los 3 fondos. Pueden ser con 2 fondos, con 3, con 1, bueno, va a decir, y ahí el resultado que arroja es el rendimiento en términos porcentuales de cada una de las inversiones en cada uno de los fondos, y en la línea más bordó, la línea más oscura, cuánto es en dinero, cuánto obtuve en ese periodo por haber invertido en ese fondo, esa cantidad, esa proporción de mi inversión. Recomendable, hagamos esto. También hay un comparador, un comparador que permite mostrar los diferentes fondos y sus volatilidades. Y estamos ya voy más rápido porque se nos está cumpliendo ya casi la hora, ¿no, Ezequiel? Sí, Richard, justo ahí también hay muchas preguntas que tienen que ver con estos primeros pasos, cómo los hago y qué herramientas dispone el banco como para poder acceder a tener la cuenta y empezar a operar. Sí, la verdad que las mejores. A mí hoy tenemos para las empresas a disposición el Office Banking, que es fantástico, se puede operar FIMA sin ningún problema, inversiones en general y FIMA en particular. Para las empresas es muy cómodo y la realidad es que está muy bien armado. Online Banking, que es desde una notebook o una PC de escritorio, uno puede entrar al portal de inversiones también, pero lo que siempre me sorprende y me encanta es la app, porque en la app es increíble todo lo que se puede hacer hoy a través de el teléfono, de los smartphones. Hoy podemos suscribir y rescatar fondos o hacer plazos fijos o hacer cualquier tipo de inversión desde el teléfono, y eso es increíblemente y está muy bien, y el banco proporciona una plataforma
muy cómoda y muy intuitiva. Yo quería, en esta parte, si me permitís, Ezequiel, es contar un poquito qué se necesita para invertir en FIMA, para empezar a invertir en FIMA. Primero tenemos que ser clientes del banco, hay que ser clientes del banco y tener una cuenta monetaria. Esa cuenta monetaria puede ser una caja de ahorro o una cuenta corriente, y es requisito y necesitamos tener una cuenta que se llama cuenta comitente, que es para colocar las cuotas partes de los fondos que estamos suscribiendo, o eventualmente si compráramos algún bono o alguna acción. Esa cuenta comitente se puede abrir desde cualquiera de las plataformas online banking, Office y sobre todo en la app, y es muy simple y no tiene, en el caso de FIMA, no tiene costo asociado al mantenimiento de la cuenta. Así que uno puede entrar, abrirse la cuenta comitente, se relaciona con la cuenta monetaria y a partir de ese momento ya puede empezar a invertir en FIMA o comprar un bono eventualmente. Ricardo, justo ahí tocaste un tema, hay unas preguntas, no sé si ya estamos para las preguntas o te quedaba... Sí, solo comentar Dale. una nueva herramienta que tenemos que es muy, muy interesante, voy a ser muy breve, es que a partir de ahora nosotros, el horario de operaciones de los fondos FIMA es de 4 de la mañana, 4 a.m. hasta las 4 de la tarde. O sea, de 4 a 16 horas se puede operar. Y eso es un muy amplio horario, pero nos queda 12 horas todavía sin cobertura, y entonces hace poquitito lanzamos nuestra la posibilidad de programar suscripciones o rescates hasta por los próximos 60 días, las 24 horas. Es decir, que si yo hoy quiero suscribir el fondo y digo, uy, me voy a olvidar que la tarjeta de crédito me vence el lunes que viene, que es 6, yo podría estar suscribiendo el FIMA Premium y al mismo tiempo programar un rescate para que se genere o se produzca el lunes 6, me acredite la cuenta y tenga los fondos necesarios para que cuando venga el débito de la tarjeta ya esté la plata en la cuenta. Eso es un programa, la verdad que es fantástico, es un gran logro y estamos muy orgullosos de poder contárselo a todo el público, a toda la gente. Perfecto, Ricardo, justo bueno, repasando las preguntas, había una, Walter, que preguntaba exactamente eso, dice que yo quiero hacer programar a partir del 12 de julio, y bueno, justo lo explicaste vos, que es una herramienta que permite esta programación, de disponer ya desde hoy, saber que tal día quiero que esa plata se forme parte de este. Otra pregunta que sale, Roberto pregunta si puedes explicar un poco más la comisión. ¿Cómo es la comisión? ¿Hay una comisión que se fija a la entrada, a la salida? ¿No hay comisión? Bueno, los fondos FIMA, los fondos FIMA no cobran comisión de ingreso ni de egreso. Y hace un minuto hablé que la cuenta comitente tampoco tiene cargo de mantenimiento. Entonces, hoy podemos decir que entrar en el fondo y salir del fondo, suscribir y rescatar, no tiene comisiones. ¿Cuál es la única percepción, lo único que cobra el fondo, obviamente para solventar la administración y el manejo? Se llama honorario de administración. El fondo percibe un honorario de administración, que es un porcentaje que se descuenta todos los días antes de calcular el valor de cuota parte, y que nos permite solventar, digamos, el manejo y la administración de los fondos. Ese honorario de administración, como dije, es previo al valor de cuota parte, con lo cual, cuando el cliente ve el rendimiento del valor de cuota parte, ya tiene descontado ese honorario de administración. Por supuesto, los honorarios figuran en la página de FIMA, se pueden consultar, son públicos, no hay ningún problema, y podemos ver y se expresan siempre en términos anuales. Por eso no es un porcentaje de lo que se ve, es anual. Pero bueno, es muy barato invertir en FIMA. Perfecto, buenísimo. Otra pregunta, habla Lucas, pregunta, ¿el rescate puede ser parcial o siempre es total? Esa es una gran ventaja que tiene el fondo. Yo no debo hacer nada, suscribo el fondo y si no quiero hacer nada, el fondo
todos los días es como si se me renovara. Ahora, todos los días puedo agregar algo de dinero o puedo hacer retiros parciales. Por eso digo, puedo hacer una programada para pagar la tarjeta y otra programada para 10 días después para pagar la cuota del club y puedo, es decir, puedo hacer retiros parciales. No es necesario renovarla, no es necesario que venza y sacar todo para volver a poner. Es un concepto diferente, vamos agregando en la medida que queremos, que deseamos hacerlo, y vamos retirando en la medida que lo vamos necesitando o también deseando hacerlo. Bueno, perfecto. Vamos con 2 preguntas más y después recuerden que vamos a dejar ahí en el pie la encuesta para seguir aprendiendo nosotros también. Una pregunta de Martín y Damián, hay 2 que preguntan algo parecido, que es ¿cómo sigo aprendiendo? Ya escuché la charla, ya entendí, pero ¿cómo nos recomendás que sigamos aprendiendo más en este mundo? Bueno, eso es fantástico. Bueno, una de las prioridades que nosotros tenemos en la educación al inversor es un norte y es por eso que en la página pusimos todos los tutoriales, videos, tenemos sección, hay un glosario, terminología. Es importantísimo poder consultar y encontrar información ahí. Además, hay videos nuestros en YouTube y hace muy poquito hicimos en los podcasts de La Nación, estamos teniendo una serie de reportajes que del equipo nuestro, que también vamos contando y le vamos contando a la gente cuáles son los primeros pasos. Así que en la página de FINMA tienen información, en la página del banco también, y no dejen de consultarla, y por supuesto, si tienen alguna consulta puntual, hay un chat de consultas en la página, estaremos gustosos de responderlas. Perfecto, y vamos con una última que tiene que ver con algo que ya lo comentaste, pero Celia pregunta por los primeros pasos y Jorge Luis pregunta si se tiene que ir a generar la cuenta a otro lado, a un broker o la cuenta comitente, o la puede hacer en el banco. Bueno, empiezo por la última. La cuenta, recién lo dijimos, se puede abrir en el banco a través de medios electrónicos, en la app, en online banking y en office banking está la posibilidad de abrir esa cuenta comitente. Cuando uno va a inversiones y quiere hacer fondo FIMA, cuando no tiene la cuenta, le va a decir no tenés cuenta comitente, y ahí, si la querés generar, y ahí la generas. Recuerden, para invertir en FIMA no tiene costo, no tiene gastos ni comisiones, con lo cual es muy simple. Y Celia, creo, me dijiste la pregunta. Celia, los primeros pasos. Claramente, tenemos que empezar a subir la escalera a un escalón. Se puede subir de a 2 o de a 3, pero los riesgos de caernos son importantes. Entonces, para no frustrarte, yo diría empezar con el FIMA Premium, entrá, mirá, fíjate cómo funciona, suscribir, rescatar, primero con 100, después con algo más, y después sí podés ir empezando a incorporar a través de consultar en la página y leer un poco y empezar a incorporar otros fondos que también te sirvan de acuerdo a tu perfil de inversor. Pero aconsejo arrancar siempre por el primer escalón de la escalera. Bueno, buenísimo, estamos en tiempo y recuerden, ahí le va a aparecer el espacio para darnos feedback en la encuesta. Gracias, Ricardo. Y bueno, que derribamos esos mitos por los cuales empezamos, del tema del monto, el tema del tiempo, el tema de la complejidad. Vemos que hay facilidad de entrada, facilidad de los instrumentos que se ponen a disposición como para empezar a meternos en este mundo de inversiones. Esperamos haber despertado también en muchos esa necesidad de aprender un poco más y de hacer ese paso. Les agradecemos a todos nuevamente, gracias por estar ahí y esperamos verlos en futuras nuevas charlas. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Ricardo.